Hola a todos, iniciamos el episodio número 24 de Derecho Social. En esta oportunidad me acompaña Franco Diepelletri, estudiante de Relaciones Internacionales de la UNLA, que estás en pleno proceso de terminar tu tesis, ¿no? Sí. Perfecto. Y además nos acompaña también, que ya vino en anteriores oportunidades a nuestro podcast, Julieta Mira, que es socióloga UBA, que es investigadora del CONICET y que forma parte en la Universidad Nacional de Lanús del Instituto de Justicia y Derechos Humanos. Además están en esta oportunidad, así vamos a referirnos a un desarrollo de una investigación que están haciendo en este momento por parte de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, que tiene sede en el Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad de Lanús, y creo que el periodo que están abordando es desde 2022 a 2024. ¿Estoy bien en eso? Sí, el proyecto que estamos llevando adelante con este financiamiento tiene ese periodo de gestión. Bueno, lo que nos vamos a referir en este momento, lo que vamos a tratar el día de hoy es el tema de la jurisdicción universal en la Argentina, desafíos y aprendizajes en la lucha contra la impunidad. Este es el nombre de lo que fue la presentación de la investigación. Lo que a mí se me ocurre que sería el primer concepto que deberíamos tratar de darle una forma que sea accesible para el gran público, para la gente, es qué es la jurisdicción universal o qué podría entender una persona ajena al derecho por jurisdicción universal. Bueno, muchas gracias. Estamos aquí contentos de compartir este espacio. Bueno, la jurisdicción universal es un principio del derecho internacional que lo que permite es, ante graves crímenes de Estado que generan un gran sufrimiento social, como pueden ser un genocidio, crímenes de guerra, la tortura y crímenes de lesa humanidad, que cualquier juez de cualquier país pueda perseguir penalmente estos crímenes cuando hay impunidad. Entonces, esto es algo muy antiguo, que es una figura que viene del tiempo de la piratería, pero en este caso se dice jurisdicción criminal universal, para que no exista impunidad. Es otra forma de luchar por la justicia, más allá de los tribunales internacionales y de las jurisdicciones nacionales donde los hechos sucedieron. Entonces, esto es lo que aporta a este principio. Te hago la repregunta sencilla que quizás le sirva para entender a algunas personas. Cuando hablamos de impunidad sería porque los propios estados donde pasaron estos hechos no hicieron nada ni para investigarlos ni para juzgarlos, y a partir de ahí se abre de manera, digamos, subsidiaria, como una especie de remedio, como una segunda alternativa, el alcance en otros estados. Exactamente. Es una segunda oportunidad para las víctimas, para ser escuchadas y para ser reconocidas, para tener un acceso a la justicia, que es el gran reclamo cuando hay crímenes tan importantes, que son crímenes de Estado, que se consideran crímenes internacionales según el Estatuto de Roma, ¿no?, de 1998. Y lo que reclaman siempre las víctimas es ser reconocidas como víctimas y ser escuchadas, y que los hechos se consideren crímenes. Y justamente cuando el Estado donde esto sucede no responde, no investiga, no sanciona, las víctimas llevan este reclamo a otros lugares donde reciban su denuncia, puedan ser escuchadas y eventualmente se logre algún tipo o grado de justicia. ¿Y qué es lo que se dice con la jurisdicción universal o la justificación por la cual un juez de otro país que no tiene nada que ver con los hechos, que las víctimas no son de este tercer país ni tampoco los perpetradores de los crímenes, qué es lo que se dice? Que los crímenes de Estado, estos crímenes internacionales, estos crímenes tan graves, infringen un dolor y vulneran la conciencia de la humanidad. Entonces, que van más allá de los hechos puntuales que se cometieron en ese lugar, sino que ante su gravedad afectan a toda la comunidad humana, y por eso un juez de otro país puede intervenir. Esta es la justificación de la interpretación más amplia de este tipo de principio de jurisdicción criminal universal. Y creo que por lo que vamos a ver, creo que algunos de los temas de causas que se presentaron en Argentina, además está el tema de que algunos países no tenemos sistemas de protección ni acuerdos diplomáticos intermedios. O sea, por ejemplo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
hay estados que se podrían presentar acá, personas extrarregionales que se pueden presentar que en una forma más estricta, por recuerdo a otros instrumentos, no se presentarían. Es un muy buen punto, porque la jurisdicción argentina para recepcionar este tipo de crímenes es amplia. Entonces no se exige, no es necesario que la víctima pertenezca a un país bajo algún sistema regional de protección, sino simplemente que sean graves violaciones a los derechos humanos o crímenes de Estado que entren en los grandes acuerdos internacionales y convenciones sobre lo que es un crimen internacional. O sea, no se necesita que el estado donde sucedieron los hechos sea parte de algún sistema, porque en realidad por el sistema procesal argentino, que esto es una ventaja que tienen las víctimas, no tienen barreras para el ingreso. O sea, vienen con un abogado y se presentan y entregan la querella en la justicia federal argentina. No tienen que pasar un requisito previo o no tienen que justificar el pedido de jurisdicción. Simplemente es una persona que sufrió un grave crimen de Estado, que puede ser una desaparición, una persona o un familiar, ¿no? Puede ser un sobreviviente o puede ser un familiar, incluso en un sentido amplio de víctima, porque ya lo vamos a ir viendo con los casos, puede ser un sobrino, una tía, quien presenta este reclamo, no necesariamente padres o hijos, ¿no? Es como un criterio bastante amplio y simplemente tiene que justificar el contexto en el cual sucedieron los hechos, qué tipo de hechos sucedieron, persecuciones políticas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, y bueno, se justifica con prueba y se presenta la denuncia por el hecho, ¿no? Perfecto. No sé si, creo que quizá lo más fácil para seguir en este plano, si quiere un poco más concreto, sería ver qué casos se han abierto en la justicia argentina y tal vez por orden cronológico. Creo que en ese sentido España podría ser, no sé si fue el primero, creo que fue el primero. Bueno, es un muy buen caso el de España porque estamos hablando de los crímenes del franquismo. Y en ese caso, lo que siempre resalta la querella española y uno de los abogados, que es Máximo Castex, es decir, bueno, es la única querella en el mundo abierta por los crímenes del franquismo. Y los crímenes del franquismo son muy amplios. O sea, estaban las ejecuciones, hay una cantidad de desaparecidos enorme, hay también casos de apropiación de niños y niñas, hay casos de trabajo esclavo. Y además estamos hablando de una causa por varias décadas. Entonces la acumulación de hechos es muy grande en toda España y siempre decimos con el equipo de investigación que es como el caso bandera o el caso insignia, por la trascendencia de los hechos y por la cantidad de organizaciones de derechos humanos y de lucha contra la impunidad y de organizaciones locales involucradas en esta querella. Tanto de España como de Argentina. Y cómo se fue multiplicando. O sea, el caso lleva más de 14 años, porque se presentó en abril del año 2010. Y justo se presentó en una fecha histórica y simbólica, que fue el día de la proclamación de la Segunda República Española. Son 14 de abril. Exactamente, 14 de abril de 2010. Y llevamos más de 14 años. Y esta querella ha tenido un gran impulso y ha tenido hechos significativos. Por ejemplo, hubo una cantidad de ayuntamientos que apoyaron esta querella. Hubo investigaciones de distinto tipo. Y, por ejemplo, la jueza a cargo, que Servini cubría, María Servini, ella recepcionó testimonios tanto en Argentina y además viajó a España. Entonces viajó a España, tomó testimonios y se llegó al momento de la indagatoria. Se llegó a indagar a Martín Villa por su responsabilidad en hechos más, digamos, de los más recientes, hasta donde llega la querella, en los años 70. Y entonces, bueno, ha tenido un gran desarrollo procesal y además se lograron realizar exhumaciones y la devolución de restos, que es como en el caso de Mendieta, que era un
un líder político y que la hija, por ejemplo, Asunción Mendieta, lo único que reclamó hasta su muerte era poder darle sepultura a su padre. Entonces, bueno, cómo estas querellas tienen distintos sentidos que trascienden lo que es una sentencia judicial de responsabilidad. Pero una preguntita, Julieta, o para cualquiera de los dos, si quieren. Si mal no recuerdo, Franco accede al poder en España en la década del 30, después que termina la Guerra Civil Española. Creo que gobierna hasta la década del 70, no me acuerdo en qué año fallece, 74, 75, capaz que ustedes tienen mejor el dato. Y la pregunta es, porque yo la verdad que sinceramente de historia española hace poco y nada, ¿hubo juzgamientos después de la muerte de Franco, después de la caída del franquismo? ¿Los españoles juzgaron los delitos que cometió el Estado franquista? Bueno, es una excelente pregunta porque es la que justamente habilita la posibilidad de la jurisdicción universal. O sea, la jurisdicción universal es posible cuando el Estado donde sucedieron los hechos no actúa. Entonces no hubo ningún tipo de juzgamiento en España y por lo contrario, hubo una ley de amnistía en el año 1977 por lo cual se dice, bueno, estos hechos no se van a juzgar, estos hechos no se consideran crímenes y estos hechos van a quedar de este modo. Y una de las grandes deudas de la democracia española es que no pudo hacer nada con esa ley que sigue vigente a la fecha. Entonces, una de las respuestas, cuando el gobierno argentino empieza a procesar las medidas de investigación y que se hace por vía de exhortos, es decir, se le pide al Estado español que colabore con la prueba, el Estado español rechaza sistemáticamente los pedidos de la justicia española en base a esta ley. Decir, bueno, los hechos están prescriptos. Entonces, como están prescriptos, no hay nada que informar y esta es nuestra soberanía y bueno, entorpecen la investigación. Entonces, por un lado, España no investiga ni tampoco colabora con la investigación fuera de España. Sí, además de esto, una cuestión que es fundamental es, estos crímenes no pueden tener este tipo de herramientas para que prescriban, justamente. Porque son crímenes que ofenden a la conciencia de la humanidad y son crímenes extremadamente graves y atroces. Y volviendo un poco a lo que había mencionado anteriormente de los casos en sí y de los instrumentos internacionales en defensa de derechos humanos, en materia de derechos humanos, es un caso súper paradigmático entender que el caso insignia, el caso bandera en Argentina, sea el caso del franquismo, que es España, cuando Europa tiene un sistema, ¿no?, regional extremadamente sólido en materia de derechos humanos. Esto demuestra que, como decía Julieta, no tiene que ser un país que esté bajo un cierto paraguas, por decirlo de una manera, de protección. Porque después, cuando veamos el tema de cuáles son los casos presentados por querella ante la Justicia Federal Argentina, vamos a ver que inclusive hay casos que son de regiones o de continentes que no tienen sistemas de protección o no tienen sistemas de protección efectivos. Y eso también es importante mencionarlo, porque en materia de cooperación internacional, entender que esto trasciende los sistemas regionales es dotarle de una mayor relevancia a la jurisdicción universal como herramienta por búsqueda de la justicia y la lucha contra la impunidad. Creo que sería interesante, además del caso, si se quiere pensar de España, algún caso más reciente o quizá la dificultad que puede llegar a haber en sucesos que son relativamente más recientes, porque en cierto sentido España, si bien no se hizo cargo a nivel de Estado, hay una parte del conocimiento de los hechos que está un poco más extendida. Hay otros países, estuvimos hablando sobre incluso países que son un poco más opacos a lo que sería su propia historia, por ejemplo China, la historia reciente de China, la historia reciente de Myanmar, o incluso países de la región como Colombia, que tienen procesos en los cuales no solamente están los hechos que se cometieron, sino que está la incertidumbre sobre lo que pudo haber ocurrido. No sé si incluso no sé si cómo juega el juicio por la verdad, o sea, hay un sentido también de juicio por la verdad que se da a la par del proceso penal. No sé cuál sería el límite. Bueno, la verdad que es muy interesante lo que planteas porque voy a empezar un poquito más atrás. Lo que pone en escena esta cantidad de denuncias que se presentaron en la Argentina, que después vamos a profundizar los distintos casos, es darnos cuenta de las dificultades que se van enfrentando los distintos países para
afrontar estos hechos tan graves, ¿no? Entonces se va generando una conciencia que viene más como desde abajo, ¿no? O sea, porque hay veces que hay un error de pensar esto desde las lógicas estatales, cuando los que promueven o las personas que promueven estas querellas son colectivos generalmente organizados de familiares, de víctimas y sus abogados. Entonces, algo que resaltamos mucho desde el proyecto es que es un movimiento desde abajo. Que después, obviamente, una vez que se presenta una querella, el Poder Judicial de ese país tiene, en este caso de Argentina, tiene que responder de algún modo. Entonces tiene que responder la Fiscalía, tiene que responder los juzgados, pero el movimiento, el impulso, viene desde abajo, no es una política criminal desde los estados receptores. Entonces ahí hay como un primer punto de distinción, ¿no? Quizás si me querés repetir cuál era el punto, porque vos me planteabas los casos, pero también me planteabas otra cosa más. Claro, creo que lo que puede llegar a pasar en algunas situaciones es que hay mucha más incertidumbre, porque entre que los estados justamente no hacen esto, los propios estados no se encargan de esclarecer los hechos que ocurren, lo que hay es cierto grado de incertidumbre. Supongo que Argentina empieza a investigar muchas veces de cero, tiene que agarrar, tomar la denuncia y a partir de ahí va a tener que empezar a elaborar la prueba y empezar a armar una investigación sobre algo que en muchos casos ni siquiera va a haber una mínima certidumbre de lo que ocurrió o no ocurrió. Claro, bueno, entonces, retomando esa idea. Cuando comienza todo este fenómeno de los casos de jurisdicción universal, como pasó, y es muy importante en los casos de lesa humanidad en la Argentina, porque hay un punto de conexión muy importante, que vamos a profundizar en eso también, hay una curva de aprendizaje. O sea, de los primeros casos a hoy, que pasaron casi 2 décadas, hay mucho aprendizaje institucional de qué hacer, o incluso muchas preguntas y muchas dudas, porque es una innovación jurídica en un punto. Y es lo mismo que nos pasaba con los juicios de lesa humanidad. Al principio los juzgados, más allá de la voluntad y no voluntad, que es otro tema, pero en términos de logística, si se quiere, si tenés la estructura, si tenés las personas, si sabes investigar crímenes complejos, cómo manejar una prueba. Bueno, entonces se dan todos esos fenómenos que se daban en los juicios de lesa humanidad cuando Argentina tiene un gran aprendizaje en esa línea, porque tenemos 4 décadas de experiencia de juzgamiento local de crímenes internacionales, y eso es uno de los motivos principales por los cuales las organizaciones de derechos humanos de distintos países eligen Argentina. Porque eso es, por ejemplo, yo estuve haciendo entrevistas con organizaciones de Colombia y dicen, Argentina juzgó sus propios crímenes y o sea, tanto la población civil, tanto las organizaciones de derechos humanos como los jueces saben de qué estamos hablando. Cuando hablamos de violaciones masivas a los derechos humanos y de crímenes de Estado, sabemos de lo que hablamos. Entonces hay un primer punto de entendimiento que facilita esta otra etapa, que podemos decir que estamos de testigos históricos viendo que esto sucede, que no sabemos en qué puede llegar a derivar, pero es algo que está muy conectado con el juzgamiento local de los crímenes que tuvieron lugar en la última dictadura militar centralmente, ¿no? Estamos hablando de crímenes graves crímenes de Estado, como fueron las desapariciones forzadas, las torturas, la apropiación de bebés y niños y niñas. Entonces, esto es una primera cuestión, decir, en todos los fenómenos jurídicos de este tipo y de lucha contra la impunidad y de búsqueda de justicia, hay aprendizajes. Y así como estamos aprendiendo en Argentina, tuve la oportunidad de conocer una abogada alemana que trabaja en la jurisdicción universal de Alemania y ante la Corte Penal Internacional, y marcaba exactamente lo mismo, cómo Alemania en 10 años aprendió a gestionar de otro modo estos procedimientos. Entonces, en este proyecto de investigación nos focalizamos a decir, bueno, ¿qué se aprendió en este tiempo de estos juicios? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Qué es lo que hay que hacer? Por ejemplo, hemos observado mucho a los distintos actores que trabajan en estos procedimientos. Entonces, las querellas, los abogados, los juzgados y las fiscalías. Y entonces, hemos visto cómo las fiscalías, o sea, lo que es la Procuración General de la Nación, ha realizado un trabajo súper interesante a nivel Mercosur para trabajar con los pares en los distintos países, es decir, incluso motivaron un cuestionario, una encuesta en los distintos países diciendo, bueno, ustedes tienen casos y tienen una estructura especial que los recepcione y tienen pedidos de extradición y cómo trabajan con la prueba y qué hacen con las traducciones,
Porque uno de los grandes temas, por ejemplo, llega una causa de Myanmar. Tenemos traductores públicos con el lenguaje local del pueblo rohingya, que además es un dialecto. Entonces, bueno, por ejemplo, para dar un dato de logística, para trabajar el caso de Myanmar hay que traducir de la lengua local al inglés y del inglés al español. Y hay causas que no se han logrado avanzar porque no hay traductores públicos de algunas lenguas. Sí, además de eso, una cuestión que también es importantísimo de resaltar acá es que, si bien Argentina tiene muchísima experiencia en temas de lesa humanidad y en juzgamiento en territorio, ¿no? de crímenes propios, también hay que resaltar que todos los casos de jurisdicción universal son un engranaje por sí mismo en cada uno en particular. ¿A qué me refiero con esto? Que cada causa de jurisdicción universal, cada causa de crímenes y cada querella presentada y cada proceso presentado tiene una combinación particular y exhaustiva de diversos tipos de crímenes que todos están enmarcados bajo el mismo paraguas de protección, ¿no? Y bajo las mismas, los mismos reclamos, pero que tenés una gran combinación, tanto en objetivos de los perpetradores, mecanismos en los que se perpetraron los crímenes, qué tipos de crímenes son, hacia quiénes estaban dirigidos, cómo se llevó adelante, el contexto y el tiempo-espacio donde se llevó también influye mucho en la causa en sí. Entonces, si bien Argentina tiene muchísima experiencia, es un aprendizaje constante porque todas las causas son diferentes. No hay una causa igual a la otra, por más que haya crímenes que son similares o inclusive los mismos crímenes. Una preguntita, lo saco un poco a los dos de lo jurídico, que me cuesta un poco seguirlos. ¿Me podrían explicar, o al oyente por supuesto, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en Birmania? No me sale el nombre moderno de Birmania, yo aprendí que era Birmania. ¿Qué pasó y cuándo para saber de qué estamos hablando? Bueno, el nombre actual es Myanmar y es un caso súper interesante por varios motivos. Primero, o sea, es un país con un nivel de violencia interno muy grande, con una cantidad sucesiva de golpes de Estado. En este momento está bajo una comandancia militar. Hubo un golpe de Estado en el 2021, el último, y es un país en el sudeste asiático que tiene una minoría de una población musulmana que se llama el pueblo rohingya, que tiene una identidad muy fuerte porque Myanmar es un país básicamente en un porcentaje altísimo de la población budista. Es budista y tiene esta minoría musulmana. Y la minoría musulmana ha sido a lo largo de la historia muy perseguida. Y entre estas últimas persecuciones, ¿qué implica? Desplazamientos forzados, matanzas. Hay una comunidad rohingya importante en uno de los países vecinos de Myanmar, que es Bangladesh, con campos de refugiados, condiciones de vida extremas, o sea, han sufrido violencia sexual. Bueno, y el caso por la ONU es caracterizado como un genocidio. Entonces tenemos persecución, genocidio, violencias de distinto tipo. Se habla de genocidio cuando existe un objetivo deliberado de la eliminación de ese colectivo de personas por motivo, por ejemplo, de religión, raza, etnia, ¿sí? Bueno, entonces, esta comunidad sumamente perseguida, sumamente vulnerable, con unas condiciones de vida totalmente indignas y, o sea, una situación realmente terrible. Lo que sucedió fue que Tomás Ojea Quintana, que es un abogado argentino vinculado al movimiento de derechos humanos, fue relator especial de la ONU para Myanmar. Y entonces así es como él conoce a la comunidad rohingya y como él luego se convierte en el abogado querellante de esta causa. Entonces, las conexiones que se van dando son de este tipo. Bien, y entonces lo que siempre dice Tomás Ojea Quintana es que, había que llevar de algún modo esta voz de este pueblo totalmente excluido y vulnerado para que sea tomado este caso que no tenía justicia en ningún tipo de lugar, ¿no? Y entonces él es el abogado de varias víctimas y a su vez de Tu Kin, si lo digo bien, que es el presidente de la Asociación Rohingya Internacional que está exiliado en el Reino Unido. Y entonces así es como se configuró esta querella, que hace poquitos meses lo que se logró fue que el fiscal pida la detención de 25 imputados,
que son jerárquicos, personas jerárquicas, tanto del gobierno como del ejército, al momento en que se cometieron estos hechos, ¿no? No sé si respondo un poco a tu inquietud, pero bueno, y lo otro que tiene de interesante este caso, en contrapunto con el caso del franquismo, que bueno, Argentina tiene un vínculo con España muy fuerte, tanto en migraciones como en origen, esto de que parte de la población argentina llegó de los barcos desde España, entonces bueno, hay como una proximidad, hay un vínculo, es el compartir la lengua, bueno, esto de ser colonia, que también tiene sus complejidades, pero bueno, hay una historia compartida fuerte, ¿no? En cambio, con Myanmar, o sea, como le pasa a Alejandro, difícilmente sabemos dónde queda, ¿no? Hablan una lengua completamente desconocida, tienen una cultura diferente, son musulmanes, tienen una escritura con dibujitos, o sea, es algo realmente muy exótico para la Argentina. Y esto fue un argumento de Servini y Cubría, que también tiene este caso, además del franquismo, para decir, bueno, a ver, esto es muy distante a la Argentina, es una cultura muy, muy diferente, no entendemos la lengua, no podemos seguir con este juicio. Entonces le dice, no le vamos a dar jurisdicción, no podemos avanzar. En cambio, la Cámara, cuando la querella apela, dice, no, queremos la jurisdicción, porque los crímenes internacionales deben ser juzgados, y la Cámara empieza a sentar precedentes más amplios de decir, bueno, los crímenes ofenden a la conciencia de la humanidad, es cierto, es otra cultura, es otra lengua, pero esto no impide que la Argentina ejerza jurisdicción. Porque además, esto está basado un poco en que la jueza decía, va a ser muy difícil acceder a la prueba, lo cual es cierto, tiene su complejidad, no es que no. Pero, por ejemplo, la ONU estableció un mecanismo especial de investigación para Myanmar, que recopila prueba e información, y ellos mismos vinieron a la Argentina a ofrecer la prueba que tienen. Entonces la Cámara dijo, bueno, hay otras formas de acceder a la prueba, hay organismos internacionales que ofrecen su cooperación, será más complejo, será más difícil, pero hay que asumir esta responsabilidad internacional. Y eso está escrito en decisiones judiciales que podemos leer, ¿no? Sí, es interesante lo último del caso sobre todo el tema de lo de la elaboración de la prueba, porque Argentina, por lo menos en el sistema americano regional, ya tiene varias, digamos, condenas contrarias a no investigar, justamente. En el sentido de decir que no se puede elaborar pruebas sería en todo caso un problema de que la causa no avance, no de que no se la tome. Digamos, queda ahí en el medio. O sea, quiso de alguna manera oponer una especie de excepción a algo que no es excepción. En todo caso hubiese sido la dificultad para poder avanzar. No sé, además de lo que vienen contando, la jurisdicción siempre es jurisdicción federal porque son casos internacionales, y hay algo que quizá nos puede llevar a entender el resto de los casos, que es el vínculo que se genera, la tensión que hay entre la diplomacia argentina desde el punto de vista de lo que sería el Poder Ejecutivo y las investigaciones que se abren, que es otro poder, por división de poderes, de la justicia. Digamos. Son como dos canales paralelos que indirectamente, al Estado ser una sola persona, tiene como una tensión entre lo que puede o lo que quiere hacer, que siempre en Argentina con sus bandeos ideológicos varía mucho, lo que quiere hacer el Poder Ejecutivo que maneja relaciones exteriores, y lo que termina siendo la justicia argentina, que tiene un grado de autonomía para tomar o no tomar causas. Sí, antes de bajarlo, y esto es un punto súper interesante, antes de bajarlo a lo que es Argentina, esto pasa a nivel internacional, ¿no? Nosotros, recién Julieta mencionaba Naciones Unidas, en Naciones Unidas pasa, y en Naciones Unidas muchísimos de los temas que se van trabajando en las agendas, por ejemplo, del área del Consejo de Seguridad, o del área de Derechos Humanos, o de cualquiera de todas las asambleas que tiene Naciones Unidas para todas las temáticas, siempre tiene que ver también con los vaivenes ideológicos internacionales y con los problemas que van estallando o que van quedando en agenda, ¿no? Dentro de la comunidad internacional. Si lo bajamos específicamente a la Argentina, podemos ver que las causas van avanzando más o menos, dependiendo de algunos vaivenes ideológicos, pero también tiene que ver con qué apoyos reciben algunas causas, qué apoyos reciben algunas querellas. No es lo mismo tener el apoyo de un Estado que busca que se juzguen crímenes internacionales que empezar de cero con, como el caso de Myanmar, un caso donde es poco conocido, que se trae porque a nivel internacional resuena, porque Argentina es un país receptor de querellas en materia de justicia de jurisdicción universal, que tenés que empezar a, como decía Julieta, la militancia desde abajo, ¿no? El activismo jurídico, como se lo conoce, como se lo llama, y es algo que trabajamos bastante en el proyecto. Entonces, trabajar la cuestión de la diplomacia es súper importante, porque vamos a ver causas que van a avanzar súper rápido,
que tal vez son causas muy lejanas y avanzan rápido, o causas que son muy cercanas y avanzan rápido, y otras causas que tal vez con más prueba, con más mecanismos, con más antecedentes y con más herramientas, tardan en avanzar porque no siempre tiene que responder a cuestiones obviamente políticas o de diplomacia, pero sí a veces la agenda vira en cuestiones de qué es lo que se busca desde ciertos sectores o qué apoyos reciben ciertos sectores. Y eso pasa en todos los estratos, no solo pasa en Argentina y no solo pasa en materia jurídica o de jurisdicción universal. Eso pasa a nivel mundial en todo lo que es la agenda diplomática de lo que se llama las relaciones internacionales. Preguntita, ¿nos puede encontrar algo del caso colombiano y del caso venezolano? Bueno, te agradecemos la pregunta porque lo que estamos viendo en esta constelación de casos es, bueno, cómo se van dando las diferencias. Y en los últimos años, o sea, desde el año pasado a se presentaron nuevas querellas por casos latinoamericanos. Entonces, que lograron ser abiertas, ¿no? Porque hubo una cantidad de querellas que no necesariamente son aceptadas por el Poder Judicial, se rechazan, ¿no? Pero bueno, las causas de Nicaragua, de Venezuela y de Colombia fueron aceptadas y prosperan con distinto tipo de grado, ¿no? El caso de Venezuela ha estado en el candelero de las últimas semanas, ha sido noticia de diarios locales e internacionales porque la Argentina, en el marco de una causa bajo el principio de jurisdicción universal, que además tuvo varias denuncias, o sea, no solo una, varias de distintos actores diferentes, distintas organizaciones, tanto nacionales como de otros países, se solicitó investigar crímenes vinculados a la persecución de la oposición política en Venezuela y en base a la prueba presentada y al impulso de alguna querella, la Fiscalía solicitó una orden de detención contra Nicolás Maduro y el juez, que es Sebastián Ramos, dio lugar. Y se hizo un pedido ante la Interpol para que se dice que generar una orden roja, ¿no? Que generar la orden de captura internacional. Y en este momento eso está ante la Interpol, que la Interpol va a decidir. Lo que estamos viendo en este caso en particular es algo nuevo. Estamos viendo que en relación a las otras querellas tenemos a un primer mandatario en funciones que tiene una orden de captura. Y esto, en términos que Franco lo va a saber explicar mejor que yo, en términos de relaciones internacionales, en términos de soberanía estatal, es muy fuerte. O sea, no es cualquier cosa pedir una orden de detención contra un primer mandatario en funciones, ¿no? Más allá de las interpretaciones que se quieran hacer de las últimas elecciones, lo cierto es que es la persona que está en funciones, ¿no? No sé si quieres agregar algo, Franco. Sí, gracias, Julieta. Justamente hablando de esto, hay, podemos decir a grosso modo, como 3 niveles, ¿no? de inmunidades o de impunidades, por así decirlo. Vos tenés casos, y voy a usar casos bandera, casos latinoamericanos y el caso del franquismo. Vos tenés el caso del franquismo donde en muchísimos casos los perpetradores están muertos, ¿no? Y la búsqueda de justicia va por otro lado. Entonces vos ahí ya no te aplica la cuestión de la inmunidad o de lo que sería la investidura presidencial o en la investidura de jerarcas gubernamentales. Tenés el caso Colombia, que después vamos a volver a eso, pero es contra un ex primer mandatario que es Uribe, que ahí es un ex primer mandatario, que si bien es una figura muy importante en caso Colombia, es ex primer mandatario, y acá tenemos el mayor problema que es un mandatario Maduro en función. Como dice Julieta, más allá de las interpretaciones de las últimas elecciones, hoy en día Maduro está adelante del gobierno venezolano, ¿no? El representante del gobierno venezolano hoy en día es Nicolás Maduro y el pedido de captura y la presentación en Interpol sale de la República Argentina. Un país que tiene un estrecho lazo con Venezuela hace muchísimos años, pero no en sentido político exclusivamente, ¿no? Positivo o negativo, sino también por recepción de migración, los vínculos que Argentina tiene con Venezuela desde lo que fue el gran éxodo venezolano o el aumento de la migración venezolana que Argentina recepcionó muchísimo. Entonces ahí tenemos una cuestión que, como decía Julieta, es el tema del principio de soberanía de los estados. Si ya es difícil que los organismos internacionales puedan intervenir en un estado por el principio de soberanía, que indica que los estados son soberanos y que el estado es el que se autoadministra en su territorio, a su población, y que las fronteras son inviolables, salvo contados casos que amenacen a la paz y seguridad internacionales, acá se está pidiendo que se detenga un primer mandatario en función, amparado por el principio de jurisdicción universal. Y eso es un tema
complicado a la hora de hablar justamente de la diplomacia y de cómo se puede proceder en estos casos. Al día de hoy, hoy sábado, 10 de la mañana, no estaba la orden roja de Interpol dada para que se dé la solicitud de captura. No es el primer caso en el mundo, pero sí bajo el principio de jurisdicción universal, que tenemos esto tan candente y de esta manera. Y no es poco importante mencionar que esto sale desde la República Argentina, que es un país que en este caso sí tiene estrechos vínculos por cuestión de región con Venezuela, después de que a Venezuela se le hace la salida, ¿no?, de todo lo que es el mecanismo de derechos humanos regional. Bien, preguntita. En el caso de Venezuela, ¿estamos hablando de hechos ocurridos en qué años? ¿Y se ocurrieron en el gobierno de Maduro o de Chávez? Sí, son hechos que están desde abril desde el 2014. Y sí, claramente estamos bajo el gobierno de Maduro. Y se está hablando de... en este caso, como se suponía que estaban en riesgo las personas en Venezuela que denunciaban, hay una de las querellas, que es la de la Clooney Foundation, no dio a conocer los nombres de las víctimas, por ejemplo. Las puso bajo reserva porque estamos viendo que es un proceso que está en curso. No es un hecho histórico como el caso del franquismo que pasó, ¿no? Es algo que está teniendo lugar hoy. Estamos, como decíamos al principio, estamos observando un hecho histórico y vamos a ver qué sucede con esta causa penal que está abierta en la Argentina, que tiene muchas complejidades desde lo técnico, jurídico, más todo lo que significa en términos políticos y de diplomacia. Vamos a ver qué pasa, porque está sucediendo ahora mismo. Y, por ejemplo, la Interpol también tiene sus principios para ver si una orden roja puede ser lanzada o no en un caso de un primer mandatario. Tiene limitaciones. Así que vamos a ver qué pasa con eso también. Sí, una cosa que es súper importante mencionar también, si bien hay, ¿no?, contrapuntos con la concepción de las elecciones en Venezuela, las últimas que lo ponen a Maduro a cargo del Ejecutivo nuevamente, no nos olvidemos que para la comunidad internacional, para el concierto de países, para Naciones Unidas en general, por decirlo de alguna manera, no le importa tanto cómo ese mandatario llega al poder o si hay algún problema con las elecciones o no. Puede ser una dictadura, como ha pasado, ¿sí? Cuando Argentina estuvo en su proceso de dictadura, era la República Argentina ante el concierto de naciones, sea como sea el gobierno. Después las cuestiones políticas de juzgamiento, las cuestiones políticas de reconocimiento o no reconocimiento a un proceso de elecciones o a un mandatario, va por otro asunto, que es un asunto más de orden bilateral o multilateral. Pero en el concierto de naciones, ¿no?, en lo que es el sistema internacional, es quien está en el Ejecutivo. Entonces el problema pasa desde lo jurídico, porque es la persona que está en el Ejecutivo, no porque sea legítimo o ilegítimo en sí. Y una cuestión, en el caso de Colombia, ¿son casos y hechos ocurridos en el gobierno de Uribe o son anteriores? Son hechos en el gobierno de Uribe entre el 2002 y el 2008 que se dan a conocer como falsos positivos, ¿no? Y esto es interesante contar que es un falso positivo porque es algo que quizás no estamos muy habituados aquí localmente. Es en el marco del conflicto interno en Colombia, hubo una práctica especial del ejército de tomar personas de zonas pobres, varones jóvenes de zonas pobres de Colombia, de zonas rurales más que nada, tentarlos, un sistema muy similar a la trata de mujeres, ¿no? Tentarlos con una oferta laboral, con dinero, para ir a trabajar a otra zona de Colombia. Entonces los trasladaban a estos jóvenes que los reclutaban de este modo, y cuando llegaban a otro lugar de Colombia donde no tenían ningún tipo de vínculo social, les quitaban sus documentos, los vestían con ropa de guerrillero y los ejecutaban, lo que se conoce en términos jurídicos como una ejecución sumaria extrajudicial, ¿no? Los acribillaban, básicamente. Y entonces estos muertos falsamente en combate, que esto quizás nos hace acordar algunas cuestiones de la dictadura, ¿no? Estos falsos enfrentamientos, ¿no? Era un falso enfrentamiento, acumulaban en las estadísticas de trabajo del ejército. Entonces lograban premios los integrantes del ejército por su trabajo en bajar guerrilleros, ¿no? En matar guerrilleros. Y entonces esto implicaba aumentos de sueldo, vacaciones, promociones,
y otras cuestiones de beneficio individual, ¿no? Entonces, lo que las organizaciones en Colombia llegaron a investigar y aprobar más de 6.000 casos entre el 2002 y 2008 de estas prácticas, que como les adelanté, se trata mayormente de varones jóvenes pobres de zonas rurales. Entonces, de nuevo, estamos hablando de víctimas sumamente vulnerables. Y lo que sucede en Colombia, que también le aporta valor a este mecanismo de la jurisdicción universal, es que muchos dicen, ¿por qué en Colombia? Si en Colombia está la Jurisdicción Especial por la Paz, la JEP, ¿no? Que está en funciones en este momento y es un mecanismo de justicia transicional generando acceso a la justicia a la población por las violencias sufridas y los crímenes de Estado cometidos. Pero la jurisdicción, que esto es así más jurídico, de la JEP tiene una restricción. No puede juzgar a ex primeros mandatarios. Entonces, Uribe no puede ser juzgado. Entonces, la querella que se presentó en la Argentina con el patrocinio del abogado Máximo Castex, que es el mismo abogado que del franquismo, que acá empezamos a ver cómo se dan los diálogos y estos activismos y esta generación de experticia jurídica, ¿no? Que se va como pasando de un caso al otro, ¿no? Lo que plantean uno de las consignas de las organizaciones de víctimas en Colombia es ¿quién dio la orden? Entonces tienen esta idea de que el máximo responsable debe responder por estos crímenes. El máximo responsable que tienen identificado es Uribe, porque era el jefe del Estado y por ende jefe comandante de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, bueno, este procedimiento tiene esta característica y es muy nuevo. Se presentó en noviembre del año pasado. O sea, estamos hablando de un procedimiento que va a cumplir un año en el próximo mes, ¿no? En noviembre, que en términos jurídicos es muy poco. Pero ha logrado avanzar. Muy rápidamente el fiscal aceptó a la querella, aceptó a las partes querellantes y se avanzó con el pedido de informaciones, por ejemplo, a la Corte Penal Internacional para saber si había un procedimiento de investigación abierto o no. Vinieron de las querellas a testimoniar, o sea, es una querella que trabaja muy fuerte, es una querella muy organizada desde Colombia porque es un colectivo de distintas organizaciones de derechos humanos y de víctimas de Colombia que ya venía trabajando desde hace décadas en Colombia, sabemos que es un conflicto interno muy extenso. Entonces, bueno, hay toda una experiencia, este activismo que siempre nos gusta resaltar, que existe, que se puso también en esta otra causa, y tuve la oportunidad de entrevistar a autoridades de estas organizaciones en Colombia, y lo que ellos insisten y ellas insisten es en decir, esto que estamos haciendo en Argentina no es contra la Jurisdicción Especial por la Paz, es complementario. ¿Y por qué Argentina? Y entonces claramente dicen Argentina porque Argentina tiene esta experiencia que hablábamos al principio de juzgar nacionalmente sus crímenes, y porque Argentina está en nuestro continente. Argentina habla español. Argentina, es más fácil llegar a Argentina que a Europa. Es menos costoso porque esto exige una cantidad de recursos enorme que para lo que es, o sea, una población vulnerable o un país latinoamericano es muy difícil de costear, pues son cosas también de las que hay que hablar, ¿no? Esto cuesta dinero, cuesta tiempo, no es nada gratuito, ¿no? Y además, esto permite una cercanía para las víctimas, pues las víctimas se pueden sentar a hablar en español en los tribunales. Y eso cambia mucho, pues no es ir a hablar en inglés a la Corte Penal Internacional. Y esto permite observar como algunas otras cuestiones que si nos quedamos en el plano más jurídico no podemos ver, ¿no? ¿Qué es lo que necesita la víctima? En general es hablar y poder ser escuchada. Y entonces la lengua es algo muy importante en este campo, que quizás no es algo que se haya prestado quizás tanta atención antes, pero hablando con las organizaciones querellantes lo resaltan. Podemos hablar en español. Sí. Sí, una cosa también agregar, y es muy breve esto, es que no nos olvidemos que mientras Julieta también mencionaba que esto era un sistema de réditos para las personas que ejecutaban a estas personas en el marco de la guerra contra la guerrilla, no dejaba de ser también una búsqueda de
una cierta validación al proceso que estaba llevando adelante el gobierno de Uribe en la guerra contra la guerrilla y en el conflicto interno. Tratar de mostrar resultados, no solo para mostrar los resultados per se que les daban los aumentos de sueldo, los aumentos de categoría, vacaciones, etcétera, sino también mostrar a la población que el gobierno estaba funcionando en la guerra contra la guerrilla. Y eso es un mecanismo permanentemente utilizado a nivel mundial. Mostrar resultados para el común denominador de la gente. Y quiero agregar algo a esto, ¿no? Para las víctimas, porque esto, si tenemos una mirada centrada en las víctimas y qué significa una denuncia penal, extraterritorial, fuera del lugar donde tuvieron los hechos, ¿qué significa para las víctimas? Significa ser víctimas. Porque hasta ahora estábamos hablando de falsos positivos, que era una idea instalada en Colombia, pero para muchas personas era un guerrillero. Entonces, como era un guerrillero, lo mataron, que es algo que hemos escuchado mucho en la Argentina también, ¿no? Entonces, cómo la escena judicial permite poner las cosas en su lugar y permite nombrar esos hechos como crímenes de Estado y nombrar a esas personas como víctimas y reparar desde ese lugar. Entonces, no es lo mismo tener un hijo muerto porque es guerrillero que tener un hijo víctima de un crimen de Estado que merece ser juzgado en cualquier lugar del mundo. Y eso cambia diametralmente la situación de las víctimas y cambia también la historia social. Cambia para la historia colombiana poner esto en su lugar, que es por lo que luchan generalmente las organizaciones, ¿no? Y ¿qué otra cosa en este sentido? Que ha sido muy importante como previo y como generación de prueba, el trabajo forense. Cómo con los cuerpos abatidos de estos jóvenes, las pericias forenses probaron que no era un enfrentamiento, por el tipo de tiro, por el tipo de herida, por las distancias. Bueno, esto que hacen los forenses, que es una contribución súper importante para esclarecer los hechos. Entonces ya había como una verdad que se empezaba a construir científicamente para decir, bueno, esto no fue un enfrentamiento militar, estas fueron ejecuciones, ¿no? Y esto también lo vemos en la Argentina, ¿no? Lo vemos cuando se encuentran restos de personas lanzadas vivas desde el mar, desde aviones al mar, ¿no? Decir, bueno, el tipo de quebradura de huesos no responde a... Y entonces, bueno, ¿cómo es necesario recuperar la verdad, ¿no? O sea, y cómo los procesos judiciales permiten restablecer un criterio de verdad sobre los hechos para poder decir quiénes fueron víctimas y quiénes fueron perpetradores. Entonces, el trabajo forense permitió sacar del lugar de héroes a estos militares que combatían la guerrilla y a ponerles en el lugar de los perpetradores. Y a estos supuestos guerrilleros que atentaban contra el Estado en lugar de víctimas, ¿no? Sí, e inclusive es aún más difícil el falsear, ¿no?, un procedimiento de un enfrentamiento, porque el enfrentamiento tiene un nivel tan alto de beligerancia y tan alto de aleatoriedad que las ejecuciones son muy evidentes cuando se hace la pericia forense, ¿no? Cambia muchísimo un enfrentamiento a una ejecución. Como decía Julieta, las distancias, pero no solo las distancias, también dónde impactan los disparos, de qué manera, qué nivel de coincidencia hay entre los cuerpos que se hallan, la zona, porque para que haya un enfrentamiento tiene que haber ciertas interrupciones también en terreno. Un enfrentamiento no va a ser dos grupos de personas que están en un campo descampado siempre abierto y se van a poder tirar con todo entre sí. Un enfrentamiento tiene que tener lugares para esconderse, tiene que tener distintos niveles de cercanía, distinto uso de armamento. No es todo tan homogéneo como se pretendía mostrar con, matamos 500 guerrilleros o matamos 50 guerrilleros en tal lado. Ahí también hay un factor súper discordante. Bien, yo tengo una última pregunta, nos quedan 5 minutos, les pido que sean muy breves, en 2 minutos. Ustedes dijeron algo muy interesante en la previa sobre el caso de Alemania. Los alemanes, ¿qué casos están juzgando ahora? Bueno, se destaca mucho en Alemania el juzgamiento de crímenes en Siria, y eso está muy vinculado a las migraciones que recibe Alemania, porque recibe personas que fueron tanto víctimas como perpetradores. Entonces, al tener en su propio territorio una cantidad enorme de miles y miles de personas de nacionalidad siria, tanto víctimas como perpetradores, pueden llevar adelante juicios con la instancia que aquí llamaríamos de juicio oral, o sea, teniendo al imputado en el tribunal y pudiendo ser condenado o no, cosa que en la Argentina todavía no se pudo lograr, ¿no? Y entonces, y además, como hay toda esta población siria en Alemania, hay un movimiento desde abajo, de nuevo, como decimos siempre, que impulsa estas causas, porque son las organizaciones sirias. Y eso genera
todo un movimiento, una presión sobre el sistema judicial alemán y ha habido condenas efectivas. Entonces, esto tiene que ver con un paradigma de que Alemania lo dijo incluso en foros internacionales, nosotros no vamos a permitir que existan criminales en nuestro territorio y los vamos a juzgar siempre. Que es un poco diferente a la situación en la Argentina, porque nosotros, de la cantidad de casos que hemos mencionado y hay otros, no tenemos a los imputados residiendo localmente. Entonces, difícilmente se va a poder avanzar a una instancia oral si esas personas no están en territorio nacional, porque la Argentina no admite juzgar en ausencia. Entonces, bueno, aquí hay una cuestión que genera una gran pregunta sobre qué significan estos juicios en Argentina, qué pueden dar a lugar más allá de las órdenes de captura internacional, si el Interpol va a traer o no a alguna de estas personas para poder ser juzgadas. Pero la cuestión geopolítica en Alemania, como son receptores de migración tan fuerte, les permite avanzar de un modo que nosotros no estaríamos logrando. Y además Alemania tiene dos cuestiones que también colaboran. Por un lado, tienen un código de crímenes internacionales que les permite de un modo más sencillo avanzar con estas causas, y además tienen una unidad fiscal especializada en crímenes internacionales que concentran todas estas causas y tienen todo un sistema integral de investigación. Entonces, bueno, pueden dar pasos más fuertes, pero de nuevo, también tuvieron una curva de aprendizaje. No todo fue siempre igual en Alemania. Entonces, estamos viendo qué sucede en Argentina con este impulso de estas causas actualmente. Bueno, Julieta, Franco, les agradecemos que hayan compartido con nosotros la siguiente hora, donde estuvimos hablando sobre jurisdicción universal y los aprendizajes que hubo contra la lucha de la impunidad en Argentina. Les mandamos un saludo a todos, muchas gracias.